Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué hacen? Yo tengo que tomarme una cerveza con el calor que hace. Ah, escuchalo. Una cerveza hasta ahora. Bueno, hay delivery. Si quieren mandar alguno, pueden. Gracias, Gonzalo. Acá estoy en vez de darme el día libre, usted me hace trabajar doble. ¿Qué les pasa? Bueno, metamos día libre, profe. Sí. Pasa el examen si quiere, profe. Sí. Eso no se negocia. Ya los jefes han dicho qué iba a hacer. Uy, ya me empecé a ladrar la perra mierda. Gracias, Tommy. No, qué regalo de buenas notas. Ese regalo para ustedes, no para mí. Estoy esperando el delivery de Habana. Bueno, a ver. Empecemos con... Digo, para que no se nos vaya el tiempo. Después de última hacemos un corte y volvemos. Pero si no, nos faltan 2 problemas de mierda, nomás. Es re poquito. Ya estamos, entonces. Vamos a empezar a repasar. Tomen nota, tengan todo ahí en la manito, como para escribir y qué sé yo. Así vamos viendo qué se tienen que acordar, qué fórmulas y demás, guía por guía. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben qué? No busqué problemas. Sí, vamos a terminar las rotaciones. Lo que quieran, entonces, como quieran. Decidan ustedes, yo espero opiniones, entonces. Pensaba hacer ahora el otro y después terminarla. Bueno, listo. Para que me busco entonces la guía de rotación. Es lo mismo. A ver. Ahí vamos a ver. Para que se está abriendo la cosa esta. Eterna. Bien. ¿En qué habíamos quedado? ¿En el 8 o por ahí? ¿El 7 lo habíamos hecho? Que ya no me acuerdo. No. Bueno. Pero yo sé que les mandé, creo, las resoluciones. Ya voy a mirar si están por ahí en algún lado. Resolución, guía, resolución 9. Ahí las abro. Quiero ver cuál está hecha y cuál no. La 9. Bueno, todas estas ya las tenemos. Bla. El 7 está incluso, sí. Bien. Entonces ahí vamos con el 7 y seguimos 7, 8, 9. Vamos. Ahí vuelvo. Bueno, entonces antes de hacer el repaso, terminamos estos últimos problemitas y después arrancamos. Bueno, en el caso del 7, que lo tienen resuelto ahí, vamos a hacerlo igual, así más o menos se ubican. Un cilindro sólido de 100 kilos de masa y 50 centímetros de radio gira con una frecuencia de 10 Hz. Si se aplica un momento de 100 Newton por metro, para detenerlo, calcular el ángulo girado por el cilindro hasta que se detiene y el trabajo realizado hasta el momento de detenerlo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que los datos iniciales que tienen que ver con el objeto en sí son para el cálculo del momento de inercia. Les está diciendo cilindro sólido, entonces nos vamos más abajo a la tabla y vemos cilindro hueco, cilindro sólido. Como el eje, estamos hablando de un eje, en este caso como un eje Y, entonces el momento de inercia va a ser un medio mr cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Vayan calculándolo. Entonces será un medio por 100, acuérdense que tiene que estar todo en el mismo sistema de unidades, así que el radio lo vamos a tener que pasar a metro, o sea, un medio por 100 por 0,5 al cuadrado. Bueno, ¿cuánto les da eso? Yo voy chequeando con la resolución que está acá. Ustedes me van diciendo. No miren la resolución ustedes, la miro yo, ustedes no. ¿Cuánto les dio? Hola, ¿qué tal? Dejen de dormir 12,5. Bien, entonces estamos bien. Así me había dado en lo que yo les pasé. Listo. Entonces, cada vez que les da una cosa así, ¿sí? O sea, todas dimensiones, forma del cuerpo, masa y demás,
Es como para tener en cuenta, porque seguramente van a necesitar momento de inercia, aunque no les pida directamente calcular el momento de inercia. Pero acuérdense que cuando hacen el planteo de la ley, el 7, de la ley de la dinámica de rotación, ahí me aparece el momento de inercia porque es como si fuera la masa, juega el papel de la masa en las rotaciones. Bueno, entonces de ahí fíjense que tengo el momento y tengo el momento de inercia, o sea, tengo tau o m y tengo el momento de inercia. Entonces eso me permite, aplicando esa ley, que m de momento es igual al momento de inercia o i por alfa, de ahí puedo llegar a inferir cuánto es el valor de alfa. Entonces va a ser, ¿cómo les queda entonces alfa? Les queda el tau o el momento dividido en el momento de inercia. Piensen que es un momento que se ejerce para detenerlo. Supónganse que está andando una rueda y ustedes le ponen la mano para frenarla, ¿sí? Es decir, que lo que van a hacer es desacelerarla, porque el momento se opone a que siga rotando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se le pone el signo menos. ¿Por qué? Porque va a tener una desaceleración la rueda. No es que está quieta y vos la pones a rodar, sino que es al revés. Sí, menos 8,7 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, así, sí, así me da acá también. Bueno, una vez que tengo la aceleración, como lo que necesito es el ángulo, acuérdense que los movimientos que van a ver rotacionales son básicamente uniformemente variados, ¿no? Entonces, para el circular uniformemente variado, la velocidad angular omega va a ser igual a omega 0 más alfa por t. Pero si suponemos que parte del reposo, entonces será alfa por, perdón, no parte del reposo. Sí está desacelerando, estoy en otra cosa. Se supone que tienen que darle el dato del omega 0, porque en este caso no parte del reposo, ¿no? No me da omega 0, pero fíjate que te dice, che, está girando con una frecuencia de 10 Hz. Recuerden, cuando vieron movimientos circulares, que habíamos definido la frecuencia como la inversa del período, o F igual a 1 sobre T. Yo voy a ir anotando todas las fórmulas para que después no se me olvide qué es lo que va en cada guía, ¿no? Entonces, bueno, F igual a 1 sobre T, o bien como el periodo es 2pi sobre omega, T igual a 2pi sobre omega, entonces la frecuencia va a ser omega sobre 2pi, no, pasa sí, omega sobre 2pi. F va a ser igual a omega sobre 2pi, o bien omega igual a 2pi por F. ¿Está bien? Entonces fíjense que la frecuencia, la velocidad angular la voy a sacar a partir de la frecuencia como 2pi por F. Esos hertz que nos aparecen ahí no es otra cosa que 1 sobre segundos. El hertz se define de esa manera como la unidad es 1 dividido en segundos, o sea que en definitiva me da radianes por segundo, que es la unidad de velocidad angular. Bueno, entonces ya tengo omega 0, por lo tanto el ángulo, ¿de qué tengo que calcular? ¿Omega o tita? Calcular el ángulo girado, tita. Entonces, tita, que me está pidiendo ahí, va a ser igual a omega inicial por t. ¿Ya lo tienen el valor de omega inicial o me voy a fijar a ver cuánto nos daba? Más 1/2 por alfa t cuadrado. A ver. Acá tiene un valor calculado, díganme ustedes cuánto les ha dado. Sí, así le daba. Así me daba también cuando lo calculé, ¿sí? Entonces nos está diciendo, bueno, vos tenés una omega inicial de 62,83 radianes por segundo, ¿sí? Bueno, y ahí estamos entonces. Ya tengo la aceleración angular. Pero no tengo el tiempo de girado, ¿así era la cosa? A ver. Sí, no tengo el tiempo de girado. Por eso saco de las dos ecuaciones, que es la de la velocidad y la de la posición angular. De la de la velocidad saco el tiempo y de la posición saco el ángulo justamente. Acuérdense que omega va a ser igual a omega inicial más alfa por t. Pero si está girando y se termina deteniendo, entonces la final es 0. Por eso 0 va a ser igual a la omega inicial menos 8,8 por t, y de ahí despejan el tiempo. ¿Cuánto les da? ¿Qué ejercicio es ese, profe? Disculpe.
Sigo en el 7, no me he movido del 7. Sí, 7,13 segundos. Recién estás entrando. Bueno, entonces, si ya tengo el tiempo que le toma a la rueda detenerse, entonces el ángulo girado en ese tiempo simplemente será omega inicial por t más 1 medio alfa t cuadrado con alfa igual a menos 8,8. Entonces, ahí nos va a dar el ángulo en radianes. Que es lo que me pide, el ángulo girado por el cilindro hasta que se detiene. Bueno, ¿y eso cuánto les da? Ajá, estamos entonces. 224 radianes, tengo la primera respuesta. Ahora, para calcular el trabajo, que es lo otro que me pide, el trabajo hasta detenerlo, pensemos siempre, acuérdense, como les decía yo antes, che, si tienen que hacer algún cálculo con un movimiento circular, con el tema de rotaciones, hagan siempre el paralelismo, no me acuerdo cómo mierda era el trabajo. Bueno, no te acordás, pero sí te acordás cómo era en un movimiento traslacional. Y vos decís, bueno, fuerza por distancia, listo. Es como una definición, como un producto escalar de la fuerza y el desplazamiento, ¿no? Entonces hace la asociación. En vez de tener una distancia lineal, va a tener un ángulo girado. Y en vez de tener la fuerza, el que juega el papel de la fuerza es el torque o el momento. Entonces directamente el trabajo va a ser el momento por el ángulo, y ahí simplemente, si es que no se acuerdan, pueden hacer la asociación respecto del movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va a dar el trabajo igual a algo. ¿Se da negativo, profe? ¿Está bien? Sí, porque es un trabajo, a ver, vos lo que estás haciendo es un trabajo para detenerlo al objeto, no para ponerlo en movimiento, ¿sí? Es eso, nada más el signo, lo que te significa o lo que implica es si vos le estás dando energía o se la estás quitando. En realidad estás quitando energía porque se está deteniendo, en definitiva. No, no es grande. No, número normal. Me dio menos 24.673,12. Listo, está bien. Muy bien. Bueno, ese ya estaba hecho ahí, esos valores me estaban dando a mí cuando lo hice el cálculo, así que no hay problema. ¿Podemos seguir con el 8? Y ahí ya me pongo a hacerlos al lado de ustedes para que no se me vaya, porque si no también conmigo vamos a tener que chequear los resultados. La bicicleta tiene un momento de inercia de 25,1 kilogramos metro cuadrado, entonces no tengo que calcularlo, ya lo tengo el momento de inercia. Si se realiza una fuerza de 120 newton al borde de la llanta para acelerarla con 4,5 radianes por segundo cuadrado, calcular el radio de la rueda. Es decir, fíjense que yo no tengo posibilidad de calcular el momento, porque el momento es fuerza por distancia. Vamos a suponer que la fuerza es tangencial a esa rueda, ¿no? Entonces va a ser fuerza por la distancia, que es el radio de la rueda, por el seno de 90 grados, porque acuérdense que el momento lo definíamos en términos de un producto vectorial, ¿no? Si hay un ángulo, ahí le tengo que poner el seno del ángulo, pero cuando es tangente la fuerza, entonces directamente me queda por el seno de 90, que es 1. Pero no lo puedo calcular, porque no sé cuál es el radio, de hecho, de ahí lo tengo que sacar, ¿no es cierto? Pero sí tengo, por un lado, cuánto vale el momento de inercia, y por otro lado, ¿qué? ¿De dónde va a salir del trabajo? ¿No? Estoy hablando de la definición de momento. Sí, pero el radio ese que dice. ¿Sí? Por eso estoy hablando de lo que es el momento de una fuerza. Entonces, fíjense que no lo puedo sacar de la segunda ley, de la ley de la dinámica rotacional, pero sí, digamos, no lo puedo sacar de la definición, pero sí puedo sacarlo a partir de la ley de dinámica rotacional. Porque el momento es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces ese tau o m, o como le quieran llamar, va a ser igual a los 25,1 por los 4,5. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto les da eso? 25,1 por 4,5. 112,95 newton por metro son.
Acuérdense las unidades en las que se mide. Ahí tengo Esa es otra. kilogramos. Esa es otra cosa. forma de sacar, el momento, profe. Claro, vos tenés por un lado la definición de momento. La definición de momento como vector es igual al producto vectorial de R vector F. ¿Está bien? Sí. Esa es la definición de momento. Ahora, si vos aplicás esa definición, si vos aplicás el concepto de momento a la ley de dinámica de las rotaciones, el momento o la suma de momentos o la resultante de momentos va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Estamos? Sí son dos formas distintas de sacarlo. ¿Por qué? Porque una es la definición en sí y la otra es la ley de dinámica rotacional. ¿Estamos? ¿Sí o no? 112,95. 112,95 y esa que aplicamos es la ley de dinámica rotacional. Ahora apliquemos, para atrás, apliquemos la definición. Si tau es igual a R, que es el radio de la rueda, por la fuerza, entonces ya sé cuánto vale tau. Tau vale 112,95. Lo tengo que va a ser dividir igual en a la R, claro, por 120, o sea que pasaría la fuerza dividiendo. Entonces, esos 112... 0,94. Bien, pero esos son metros. Sí. O sea, que son 94 centímetros, ¿no? Si quieren, si lo ponen, si no, lo dejan en metro y ya está. Como ustedes quieran. ¿Pero se entiende cuál es el tema? Vamos Hay que por la hacer el último definición. cálculo, profe. ¿Cuál? Me perdí, ¿qué cosa? El último cálculo que hizo para sacar el radio. Parte de la definición de momento, ¿sí? El momento se define como el producto vectorial de R vector F. Sí. Como R y F son perpendiculares, entonces el momento va a ser igual a R por F por el seno de 90 grados, o sea, R por F directamente. Sí. ¿Sí? Al momento ya lo tenés, lo acabas de calcular y vale 112,95. Sí. Y eso es igual entonces a R por F. Y pasas la fuerza dividiendo. ¿Cuánto le dio a usted, profe? 0,94 metros. Sí, lo mismo. 93,7 redondeado. Sí, lo mismo, lo mismo. Bueno. ¿Estamos? Sí, ya profe. hacemos un repaso, ya que estamos con esto, ya termino estos, el 9 y el 10, hacemos un repaso, escribimos las fórmulas todas separadas, y después seguimos con las anteriores, así ya seguimos en la continuidad. Vamos a ver el 9. Una patinadora artística empieza a girar a 3 pi radianes por segundo con los brazos extendidos. Si su momento de inercia con los brazos encogidos es del 60% del que tiene con los brazos extendidos, ¿cuál será la velocidad angular cuando encoge los brazos? Ni idea. A ver, vamos a ver. La patinadora tiene una cierta velocidad con un momento de inercia I1, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, acuérdense que lo que se conserva en la rotación, a menos que haya un momento, y por lo cual uno ve y observa y es claro que un bailarín, un patinador o lo que sea, gira más rápido cuando pega los brazos al cuerpo y gira más lento cuando los abre. Lo que se mantiene constante en ese caso es el momento angular, no la inercia. El momento de inercia no se mantiene constante porque el momento de inercia tiene que ver. No, porque varía el radio. Con la masa y con cómo está distribuida respecto del eje de rotación, ¿sí? Claro. Pero lo que sí se va a mantener es lo que llamamos momento angular o cantidad de movimiento angular. ¿Se acuerdan de ese? ¿Cómo era la fórmula? Llamamos L. L que era I por... Sí, acuérdense que como P, para hacer la asociación, como P era M por B, entonces L va a ser igual a ¿quién? I por omega. I por omega, bien.
Entonces, L es lo que se va a mantener constante. Entonces, hagamos ese planteo. Si I1, que es, vamos a pensar cuánto vale el momento cuando está con los brazos extendidos. I1 por 3pi radianes por segundo, ese es el momento angular. Pero eso tiene que ser igual ¿a quién? Al 60% de I2, o sea, a 0,6 por I1, ¿sí? 0,6 por I1 por la velocidad angular omega, que no sé cuánto es. ¿Se entendió esa parte? ¿Por qué hizo una igualdad? O sea, igualamos Bueno, las ahí dos cantidades de movimiento porque se tienen que L, mantener claro, constantes. es igual a L. L, acá les pongo brazos extendidos, es igual a L con los brazos comprimidos. Qué sé yo, no sé cómo ponerle. Porque Sí. la cantidad de movimiento, claro, ya entendí. ¿Ven algo ahí o no ven ni mierda? Algo. Carajo. Lo que hice fue poner, y escríbanlo ustedes para que lo vean, L con los brazos extendidos tiene que ser igual a L con los brazos comprimidos, ¿sí? ¿Escribieron eso o no? Para los que están pidiendo fotos. Bueno, ¿qué esperan? Bueno, entonces, si L con los brazos extendidos tiene que ser igual a L con los brazos comprimidos, entonces abajo de donde, porque pusieron L igual a L, o sea, una L1 y una L2 si quieren, ¿no? Abajo del L con los brazos extendidos, ¿qué vamos a poner? Y vamos a poner a que es igual a L, o sea, ahí, que es el momento de inercia, por 3pi, que es la velocidad angular. Eso es por definición de L. L es I por omega, ¿no? Bueno, entonces será I por 3pi, porque eso es el valor de omega. Escriban eso. Dígame si Ya vamos. ponemos L igual a I por 3pi. No. Ustedes pusieron L con los brazos extendidos igual a L con los brazos comprimidos. ¿Se entiende o no? Bien. Sí. Debajo, vamos al segundo renglón, si se quieren. Ordénense para escribir. Debajo de donde pusieron L con los brazos extendidos, ponen a qué miércoles es igual a L con los brazos extendidos. ¿Qué es? Es I por omega. Es I por 3pi. ¿Sí? Entonces, debajo del L con los brazos extendidos ponen I por 3pi. Sí. Bien. Y eso va a ser igual, el igual va a la misma altura, ¿no es cierto? Dale, Sí. Pizarro. ¿Y qué tengo que poner del otro lado? Y tengo que poner el L con los brazos comprimidos, ¿sí? ¿Y quién es? Y bueno, va a ser, fíjense que lo que nos dice, la omega no la conozco, o sea que tengo que poner algo por omega, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué era I? Chango. Estamos complicadísimos, no sabemos lo que es I, momento de inercia. Me está diciendo que el momento de inercia es del 60% cuando comprime los brazos, ¿no? O sea que es 60 por I sobre 100, o bien 0,6 por I. ¿Se entiende? Es un porcentaje nada más. Sí. Bien. Entonces, del otro lado del igual me va a quedar 0,6 por I por omega. Omega le pongo porque no sé cuánto vale, entonces le tengo que poner omega directamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó con los I? Que me aparece I de un lado y me aparece I del otro. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué se puede hacer? Se me van. Sí. Entonces, ¿qué les queda? Díganme ustedes qué les está quedando. 3pi radianes sobre segundo. Sí. Igual a 0,6. Pasamos 0,6 dividiendo. Exacto. Pasan el 0,6 dividiendo y ya les queda el valor de omega con los brazos comprimidos, digamos. Tan fácil era. Sí, es fácil. ¿Cuánto es? 5pi radianes sobre segundo. Sí, 5pi. Y ya está. Entonces, fíjense, cuando tiene los brazos estirados, tiene 3pi. O sea, gira con 3pi radianes, ¿no? Sobre segundos. Y cuando está con los brazos comprimidos, con 5pi radianes sobre segundos. Eso es un poco
digamos, nos da la noción de que cuando los comprime gira mucho más rápido que cuando tienen los brazos extendidos. Es eso nada más. Piensen siempre en ese tipo de igualdad. Claro, bueno, si querés multiplicar... Disculpe, profe, ¿Qué? ¿en qué otro caso pasaría algo similar a esto, por ejemplo? Porque en el caso de la patinadora sí, es obvio que va a girar más rápido con los brazos extendidos. Bueno, es que eso es, la explicación es de eso, ¿sí? O sea, si ponele, si vos estás, no sé, qué sé yo, por decirte, alguno que hace acrobacias, piruetas o algo así, ¿sí? O un clavadista, ¿sí? O algo así. Si vos querés dar más vueltas, tenés que achicar el momento de inercia para poder aumentar la velocidad de giro, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces eso se aplica en general a cualquier situación donde tengo una rotación, porque cuanto más chico sea el momento de inercia, vos sabés que vas a girar con una velocidad angular mayor. Claro. ¿Estamos? Bueno. Estamos con ese entonces, sí. O me ponen 5 pi radianes por segundo, o me ponen el resultado de 5 por pi, 3 por 5, 15, algo, ¿sí? Entonces, a mí me da igual. Lo mismo, Sí, por eso, me da igual. ¿Puedo dejar cualquiera de los dos? Sí, fíjense nomás, acuérdense que como tienen que rendir con el multiple choice y qué sé yo, si el resultado está, pues, por ejemplo, que hubiera sido una de las opciones, ¿no? Ponerle de velocidad angular. Si la velocidad angular final les daba 15, algo y a usted le ha dado 5 pi, no, está mal, no, está bien, digo, hagan esa cuenta final por las dudas. Fíjense en términos de qué les está dando en las opciones, a eso me refiero. Sí. Puede que sea lo mismo y no se estén dando cuenta, ¿no? O sea, eso nada más. Bueno, vemos el último. El último dice, una polea de 2,5 kilogramos y 0,15 metros de radio, ¿no? Pivotea en torno a un radio que pasa por su centro, a un eje debe ser eso. Sí, de radio no, es a un eje que pasa por su centro. Ya lo modifico acá. ¿Cómo que pivotea, profe? El pivot, digamos, ponele, si vos haces, jugó al básquet, ¿cuál es el pie del pivot? ¿Qué te está marcando, digamos? Un punto fijo que tengo en... Bueno, el eje de giro, en definitiva. Sí, exactamente. Entonces, ahí te está diciendo, pivotea, está girando, ¿sí? En torno a un eje que pasa por su centro. Digo, si vos tenés, qué sé yo, ponele que sea esto un cilindro, ¿no? Vos podés hacer que el cilindro gire así, donde el eje no pasa por el centro, podés hacer que el cilindro gire así, donde el eje sí pasa por el centro, podés hacer que gire en un eje arbitrario, digamos. Lo más simple, obviamente, que gire por un eje axial, entonces te olvidás y el momento de inercia es mucho más fácil de cálculo, qué sé yo. Bueno, acá tenés un eje que pasa por el centro y listo. Nos pide, ¿qué momento de fuerza constante se requiere para que la polea alcance una rapidez angular de 25 radianes por segundo después de 3 revoluciones, después de efectuar 3 revoluciones partiendo del reposo? Fíjense que acá hay como una mezcla entre lo que es cinemática y dinámica rotacional. Es como un problemita más lindo, digamos, ¿sí? No es tan difícil, pero es más lindito porque te mezcla, te abarca como bastante. Entonces, por un lado tenemos, bueno, las dimensiones de la polea que nos indican. Nos indican que con todo eso, con la masa, con el radio, con la forma, uno puede calcular el momento de inercia, ¿sí? Y vamos a pensar, y ahí, si no te dice específicamente, che, estás considerando un disco macizo o un disco hueco, inclínense para el disco macizo, el cilindro macizo, digamos, ¿sí? Y si no están seguros, pregunten, ¿se trata de la polea, se trata de un cilindro macizo o un cilindro hueco? Y ahí se los decimos, se los aclaramos, ¿estamos? Pero cuando, en general, por default, vamos al cilindro macizo, que ahí seguramente le pegamos, ¿estamos? Si es que no te especifica otra cosa. Bueno, entonces, el momento de inercia sabemos un medio mr cuadrado. ¿Cuánto les da? Y para que ya lo tengamos calculado, digo, ¿no? Y espero que Medio. siempre lo hagan respecto al eje axial y no respecto al otro. Sí, sí. En general sí, son así. Si no, bueno, de última, nada, le cambias el momento de inercia por el teorema de los ejes paralelos. 0,5, pero no, nunca practicamos así, o sea que eso no va a cambiar. Esto me da 0,028
el momento de inercia, ¿no? Son kilogramos metro cuadrado. Bien. Mire, Bueno, pensemos que acá, ¿por qué les digo que está bueno, está interesante? Porque ¿Cuánto le mezcla dio el todo. momento de Acá inercia, mezcla profe? 0,028 me dio. Es un medio por 2,5 por 0,15. Sí, que me olvidé el cuadrado. No, sí está bien. Sí, eso. 0,15 al cuadrado, Sí, Sí, da eso, es. sáquenlo. Así, a ver si les da así. Sí, 0,028. sí. Bueno, entonces fíjense Estoy que medio acá tenemos movimiento uniformemente acelerado. Se supone, porque acá no te dice otra cosa, pero te dice que, bueno, alcanza... Ah, no, sí, ahí te dice partiendo del reposo. Alcanza 25 radianes por segundo partiendo del reposo. Entonces quiere decir que la omega inicial es 0. Si escribimos las ecuaciones de la cinemática de la rotación, vamos a tener, por un lado, que omega es igual a alfa por t, y por otro lado, que tita es igual a 1/2 por alfa por t cuadrado. ¿Ya las escribieron? Sí, profe. Bien. ¿Cuál querés que vuelva a dictar? Omega igual a alfa por t. Esa es la velocidad angular, suponiendo que parte del reposo. Y tita igual a 1/2 por alfa por t cuadrado es la posición, suponiendo obviamente que parte del reposo. Bueno, de eso que tengo yo, y yo sé que omega vale 25. Y sé que tita vale 3 revoluciones. Guarda con eso, ¿por qué? Porque ese sería como otra unidad. Entonces, No en vez de entiendo eso, poner 3 profe. revoluciones, ¿qué No parte? entiendo eso, esa parte ahí. ¿Cuál parte? Esa de los Digo, 25 radianes y las 3 revoluciones. No tiene nada que ver una vos cosa con la sabés, otra, ¿no? no, sí, porque te dice que llega a los 25 radianes después de haber hecho 3 revoluciones. O bien, una vez que te hizo 3 vueltas, alcanzó los 25 radianes por segundo, si quieres verlo de esa forma. Listo. Es decir, Ahora que el sí. dato, esos dos datos que te dan, son para que vos saques el tiempo que le toma alcanzar esa velocidad o dar las 3 vueltas, como quieras. Listo. ¿Sí? Y partiendo del reposo quiere decir que el omega inicial es igual a 0. Es 0, sí, exactamente. Entonces, Bueno, eso es lo fíjense, que ahora sí lo la explico ecuación de mejor. omega me está quedando 25 igual a alfa por t. No conozco ni alfa ni Claro. t. Pero tengo la otra ecuación que es la de tita igual a 1/2 alfa t cuadrado. ¿Y eso Sí, que pero me queda? tampoco No tengo alfa puedo ni poner t. 3. Sí, pero no puedo poner 3. ¿Por qué? Porque 3 son revoluciones, no son radianes. Acuérdense que una revolución son 2pi. Son 3 por Entonces, la cantidad de veces que los 25, claro, ¿no? entonces serían 6pi. ¿Está bien? Entonces la otra ecuación nos quedaría 6pi igual a 1/2 por alfa por t cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí Sí, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo sacar, por ejemplo, alfa de la primera, que me va a quedar igual a 25 dividido en t. ¿Ya sacaste todo, Gonzalo? Y esto lo coloco en la segunda. Entonces me quedará 25 sobre t por t cuadrado por 1/2. O sea que me queda, a ver, 8pi dividido en 25. Y eso es 1, ese es el tiempo. ¿Cuánto te dio, Gonzalo? No me está dando así. Sí, son 6pi. Pero lo que pasa es que tenés igual a 1/2 por alfa por t cuadrado. El 1/2 vos lo tenés que pasar dividiendo al otro lado. Entonces como que pasas el 2 multiplicando. Te va a quedar 2 por 6pi igual a 8pi, por ejemplo. Es lo mismo. 8pi dividido en 1/2 te da 6pi dividido en 1/2 te da 8pi. Ese tiempo me quedó 1,005. ¿Alguien que chequee, por favor? ¿Cómo le dio, profe? 1,005. A mí me dio 1,5. A mí también me dio 1,5. Ah, entonces en algo metí la pata acá, pero bueno, el 1, algo es. Y 24 y El t, 25, una de las soy t yo. se va con el t cuadrado. Una de las t se va con el t Claro, la cuadrado. t de arriba, la del cuadrado, se te va
con la del abajo, digamos. Entonces Claro. te queda A mí 6 también me pi da igual a 1 medio 1,5. por 25. Sí. Bien, entonces yo metí la pata con el cálculo. Entonces te queda 6 pi igual a 1 Por medio 2. por 20. ¿Qué? Ahí está Por el problema. 25. ¿Por qué? Porque es 6 pi por 2 dividido en 25. ¿De dónde saca ese 2? Claro, El el del 2 es el de medio. 1 medio, que está del otro lado. Pasa Ah. multiplicando. Sí, pero guarda, me sigue dando lo mismo. A ver, vamos de nuevo. Tita igual a 1 medio por alfa por t cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Tita igual a 1 Sí. medio alfa t cuadrado. Bueno, entonces me va a quedar 6 pi igual a 1 medio por 25 sobre t por t cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí, el t cuadrado se va con Bien. el t. El cuadrado se me va con el t de abajo. ¿Hasta ahí sí? Sí. ¿Seguimos? Perfecto. Entonces me queda 6 pi igual a 1 medio por 25 por t. Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, si quieren, si no, hagan 1 medio por 25, lo hacen al cálculo Claro, y así lo soy yo. pasan Sí, dividiendo. eso, profe. 1 medio por ¿Cuánto le 25 da? y bien. 1,5. ¿Cuánto les da? 507. 1,507. Bla, bla. Bien, No. 1,5. ¿Qué? Pero ese es el total, es el 1,5. Ese es el resultado final, el que le acaba de decir él. Claro, Claro, ese es por t. eso. Ese Ah, es t, por eso. Ahora sí, ese es t. Bueno, y una vez que tienen t, pueden sacar alfa, porque será 25 dividido en 1,5 y eso va a ser el valor de alfa. ¿a usted le dio bien, profe? 1,5. Sí, sí, se me dio así también, sí. ¿Cuánto les da? Alfa sería Alfa. 16,6, ¿no? 16,6 periódico. 17. Exacto. Bueno, vamos viendo entonces qué tenemos. Hemos aplicado las ecuaciones de la cinemática. He podido sacar cuánto es el tiempo que les lleva efectuar las 3 revoluciones, cuál es la aceleración de la rueda, de la polea, y ahora vamos a relacionarlo con lo que me piden. ¿Qué momento se requiere para todo eso? Y el momento necesitaría la fuerza si quiero sacarlo en función de la definición. Pero lo que yo tengo que aplicar acá es la ley de la dinámica, que el momento es igual a I por alfa, ¿sí? Entonces, como ahí lo tengo, porque ya lo saqué al principio y a alfa lo acabo de sacar, ya puedo tener cuánto vale el momento. Y de ahí me saca la Entonces, fuerza. ¿cuánto les da? Sí, no nos pide la fuerza, pero si Ah, quieren no pueden nos sacar la pide. fuerza. No te pide la fuerza. ¿Cuánto entonces es? ¿Ya lo tienen? ¿0,46 puede ser? 47. Ujú. Sí, así me da. Vamos a buscar una lapicera de color, si no. Bien, ¿Y qué unidades quedan, profe? son newton por metro. Momento se mide en newton por metro. Fíjate que ahí tenés, como es I se mide en kilogramos por metro cuadrado. Y Sí. como es alfa, alfa se mide en radianes sobre Radianes. segundos al cuadrado. Entonces, Ah, y con el segundo al cuadrado se hace la aceleración se te hace el newton. se hace el newton y me Porque queda ahí tenés kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, eso es un newton. Y te falta un Sí. metro, o sea, newton por metro, Ahí y está. ahí queda. No se llama joule, porque no es unidad de energía, es unidad de momento. ¿Estamos? Es una sutileza, pero bueno, es así. Vamos entonces a escribir las ecuaciones en este caso y ver más o menos qué es lo que se usa. Para la cinemática de rotaciones, ¿sí? Cinemática. ¿Qué tenemos? Si el movimiento es circular uniforme, pongan así para distinguirlo, ¿no? Si el movimiento es un MCU, entonces la única ecuación de cálculo, digamos, que habría es la de que θ es igual a omega por t, ¿sí? Θ igual a omega por t.
¿Cómo se dan cuenta? Bueno, piensen, por ejemplo, que te dice, che, tenés una rueda que está girando a, no sé, 200 revoluciones por minuto. Listo, nada más. No te dijo ni que se frena, ni que se acelera, ni nada. Entonces, si se ¿Cómo era mantiene la fórmula, profe? constante, tita es igual a Tita omega igual. por t. Omega por t. Entonces, si se mantiene constante, claro, porque ahí es cuando la velocidad es constante, ¿no? Entonces, es un cambio lineal el que hace la posición angular con el tiempo. ¿Qué pasa cuando sí hay un cambio? Cuando, como en todos estos casos que hemos visto, por ejemplo, al último, que tenías una rueda que estaba parada y se pone en movimiento, o bien tenías una rueda que viene andando y la frenas. Bueno, entonces ahí ya no tengo un MCU, tengo un MCV. ¿Está bien? Aparecen las En el ecuaciones de movimiento la... circular de la uniformemente electromagnetismo. variado, voy a tener la forma de variación de la velocidad angular. Omega va a ser igual a omega inicial más alfa por t. ¿Está? Y tita va a ser igual a omega inicial por t más 1/2 por alfa por t cuadrado. Ese sería en el uniformemente variado, ¿no? Sí, ese es el MCV. Acuérdense, no pueden usar la del MCU cuando están en MCV. Siempre miran qué tipo, o sea, pues se los dice el problema en definitiva. Che, la rueda está quieta, empieza a moverse, o la rueda viene moviéndose y se para, ¿está bien? Ahí están en un MCV, no hay vuelta, tengo que poder llegar a usar las ecuaciones estas, ¿no? No la anterior. Después ¿Cómo sacamos quedaba por tita, las dudas. profe? ¿Qué cosa? Tita quedaba omega 0 por t más 1/2 por alfa por t cuadrado. Sí. Por eso la escribí con lapicera por las dudas. Después, ¿qué más sacan? Por ejemplo, te puede dar, che, bueno, tenés una velocidad inicial o equivale a una frecuencia inicial de 10 Hz, como recién. Bueno, entonces, si necesito sacar la velocidad angular, porque no tengo la velocidad angular, sino que tengo la frecuencia, entonces esa velocidad angular la puedo calcular como 2pi por f. Eso es conocida la frecuencia para sacar la velocidad angular. Bueno, las ecuaciones de momento de inercia depende de la forma, o sea que eso en principio no podría escribirlas. Sí Pero podemos llegar a escribir, por ejemplo, la de general, manera digamos, genérica, claro, eso, de manera genérica podríamos escribir que I para una partícula es igual a m por r cuadrado. ¿Sí? ¿cómo Eso era? para una m por r cuadrado. Para una partícula. Y bueno, y después cuando es un cuerpo rígido depende de la forma, del eje, etcétera, ¿no? Claro. Después, bueno, Ese es hacemos un poco momento de inercia, profe, ¿se llama eso? momento de inercia. Sí. Listo. Podemos plantear la ley de dinámica de rotación, ¿sí? Que el momento, ¿qué le pongo? ¿M o tau? Para que no los confunda a ustedes. Tao, mejor. No Bueno, sé. que Sí, tau es profe, igual a tau I por mejor. alfa. Listo. Tau es igual a I por alfa, esa es la ley de la dinámica de rotación, ¿sí? El momento de inercia, ¿cómo quedaba, profe? Para una partícula es mr cuadrado. Para el cuerpo rígido depende de la forma y bueno, nada, no sé. La suma, digamos. Sí, sí, si es Insertar un sistema de tabla partículas sería. se suma todo. ¿Cómo? Insertar tabla sería para un cuerpo rígido. Sí, una cosa así. Deberíamos ver y si no pregunten, si no se acuerdan, supongo que no. Aparte ustedes están rindiendo una tabla a mano, o sea que se pueden fijar. Bueno, ley de la dinámica rotacional. Pasemos a ver, por ejemplo, el trabajo de energía. Bueno, el trabajo entonces es igual a tau por tita, o sea, el momento de la fuerza por la posición angular. Tau por tita. ¿Cómo, profe? Trabajo igual a tau por tita. Ah, la W es igual a tau por tita. Ujú. Eso es lo que dijo. Es dinámica de Sí. rotación, es. Sí, porque en dinámica abarca energía, cantidad de movimiento y todo eso, sí.
cantidad de movimiento angular en este caso. La energía cinética, acuérdense que también había un paralelismo con la otra, va a ser un medio por I por omega cuadrado. ¿Qué más? Cantidad de movimiento angular. L. Sí. L es igual a I por omega. Ahora podemos llegar a agregar también, si quieren, la definición de momento y la definición de momento angular. De momento seguro. Bueno, podemos poner que tau, entonces, en algún lado vamos a escribir que tau es igual a R vector F. Producto vectorial, ¿no? Entonces ahí tienen las dos formas, o lo sacan con la ley de dinámica o lo sacan con la definición, digamos. Y además, ¿qué más era lo que me faltaba? Ah, la definición de L, que es el momento angular, o la cantidad de movimiento angular, también se puede definir como un producto vectorial que es R vector P. P es cantidad de movimiento lineal. Esa no creo que la usemos por las dudas, no vaya a ser que aparezca un problema así. ¿Cómo es, profe? Que L es igual a R, producto vectorial con P. Con cantidad de movimiento lineal. Uh-huh. Y creo que con eso estamos. Me parece que no hemos usado nada más. ¿Cómo era la cantidad de movimiento angular? I por omega. Y por omega, sí. No, está todo, creo. Ah, la de la aceleración centrípeta. Eso no hemos puesto en cinemática. Bueno, no importa, lo pongo acá abajo, no importa, ya fue. La relación entre las cantidades lineales y angulares. Acuérdense que B es igual a omega por radio, omega por R. Y que la aceleración centrípeta... B es la velocidad tangencial. Sí, la velocidad tangencial. Omega por R. Sí. Y la de la aceleración centrípeta, AC igual a B cuadrado sobre R. B cuadrado sobre el radio. Porque eso está en el primero, por eso también la incorporo. Después el otro está... ¿Se la puede expresar de otra forma también o no? Sí, como omega cuadrado por radio. Creo que el resto ya está. Omega cuadrado, sí, pero por el R. radio, no por R. Y la otra es B No, cuadrado sobre R. Eso. Bueno, ¿estamos? Estamos. A ver, ¿para qué? ¿Listo? Vamos a ver entonces la otra unidad. La otra guía, para que la abro. Pues si no, no voy a saber qué hay que usar y todo eso. Así me voy acordando. Bueno, vamos a la guía.
¿A las 7? 8. ¿Qué? Ah, a la 8, a la 8. Vamos a la 8. ¿Dónde está? No, pero esta es la resolución. Quiero la guía, no quiero resolución de guía 8. A ver, banca. Ahí está. Igual, todas estas fórmulas las tienen también, porque yo cuando hago la resolución ahí se las voy escribiendo por las dudas. Bueno, en esta básicamente acuérdense que es cálculo de cantidad de movimiento, o sea, conservación de cantidad de movimiento en definitiva, porque eso es lo que se usa, y explicar que P antes es igual a P después, y es eso, básicamente, esa igualdad que hicimos hace un rato con L, por ejemplo, también la hacemos en los choques con P. Entonces, ¿cuál es la 8, la de cantidad de movimiento, la de profe? cantidad de movimiento, sí. Son dos fórmulas, Entonces, nada más que... P, claro, no tengo mucho ahí dando vuelta. P igual a M por B. Ese es P de una partícula, ¿está bien? En realidad, deberían tener en cuenta que para un sistema de partículas es una sumatoria, ¿sí? M1 por B1 más M2 por B2 más M3 por B3. Acuérdense que lo que aplican, en este caso, en casi todos los problemas, es justamente la conservación de la cantidad de movimiento total en un choque. Es decir, que antes del choque, la cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento después del choque, ¿sí? Tengan en cuenta que B es un vector. Obviamente P también. Entonces, si el choque es unidimensional, el carácter vectorial te lo va a dar el signo. Un signo de miércoles te puede llegar a hacer que te dé todo mal, ¿se entiende? ¿Por qué? Y porque estás hablando que un objeto se mueve a la derecha, le vas a poner un signo positivo, y si se mueve a la izquierda, le vas a poner un signo negativo. Entonces, recuerden eso porque, digamos, por más que vos digas, es un signo de miércoles, listo, es como medio fundamental tenerlo en cuenta justamente porque eso me da el carácter vectorial de la cantidad, ¿está bien? Si es un choque bidimensional, esa conservación de P la tengo que hacer cumplir en ambos ejes. ¿Vamos? Es decir, que la cantidad, la sumatoria de la cantidad de movimiento antes del choque en X tiene que ser igual a después del choque en X. Y lo mismo tiene que pasar en Y. Bueno, entonces eso hay que tener en cuenta, bueno, de eso tienen que acordarse cómo se trabaja con vectores. Fíjense que las gráficas, por lo menos ahí tienen un problema que estoy viendo. Por ahí no está del todo claro cómo es, cómo es el vectorcito, porque se dirigen a... Tengan en cuenta el tema de que si el ángulo es respecto del eje X o respecto del eje Y, porque en ese caso van a estar, digamos, el seno y el coseno, que son los que representan la componente, van a estar invertidos. Entonces, todo ese tipo de detalles ténganlos en cuenta. ¿Qué más? Nada más. Pero con esto, bueno, claro, y el impulso, básicamente, ¿por qué? Porque el principio de conservación, que es el que te dice que P se conserva cuando no hay fuerzas externas, justamente no se cumple cuando sí hay fuerzas externas. Entonces, como la fuerza se define, de hecho, después van a ver que la definición formal de fuerza no es la segunda ley de Newton, F igual a m por A. La definición formal de fuerza es como la derivada de P respecto a T. Eso, así se define la fuerza de manera formal, e incluso para mecánica relativista, por ejemplo, es la definición que se tiene en cuenta, no la segunda ley de Newton, eso no vale, pero sí la definición de F igual a dP a dt, ¿estamos? Entonces, a partir justamente de esa definición, uno puede decir, bueno, paso el delta de t multiplicando, ¿y eso qué es? Y bueno, lo que te da ese delta de p, el cambio en la cantidad de movimiento, es lo que se le llama el impulso, ¿está bien? Yo sé que son muchos nombres que se le van a mezclar, qué sé yo, pero bueno, traten de más o menos focalizar. Le vamos a llamar impulso, I mayúscula, no es lo mismo que el I mayúscula de inercia, acuérdense, impulso, ¿sí? A la fuerza por el delta de t, acuérdense que los tiempos son muy, muy pequeñitos, o también le llamamos a el delta de p directamente, o a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Es la fuerza por el delta P. No, tenés dos ahí, digamos, dos
formas de definirlo o de calcularla. Es la fuerza por delta de t, del tiempo. Fuerza por delta de tiempo. Esa es una forma. ¿Ya está? O si no, la variación La de cantidad otra, de movimiento. claro, y la otra forma es I igual a delta de P. Son las dos formas de cálculo. Bueno, nomás tienen que tener en cuenta, ponele que en algún caso, qué sé yo, te diga, bueno, a ver, tenés un choque plástico, ¿qué pasó? Bueno, entonces vos sabés que si el choque es plástico, después quedan juntas las masas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cuando vos haces un P antes igual a P después, el P después va a ser con M1 más M2 moviéndose a la misma velocidad. Aunque antes haya sido M1 por B1 más M2 por B2. ¿Entiendes eso? Cuando es plástico el choque, las dos quedan pegaditas y las dos se suman, las dos masas de los dos objetos, y se mueven a la misma velocidad. Y por ejemplo, sí. En el choque plástico es donde no se conserva la energía. Claro, eso iba a decirles algo de la energía. Si estás con un choque elástico, vos sabés que la energía, si vos decís, bueno, la energía antes es igual a la energía de después, listo, o sea, un medio mv cuadrado, mv1 al cuadrado más un medio mv2 al cuadrado, que es la energía inicial, va a ser igual a la energía cinética final, pero en el plástico no. Entonces, por ejemplo, suele ser, no sé si había problemas así acá, pero bueno, normalmente se suele pedir, por ejemplo, che, bueno, ¿y en qué porcentaje te disminuye la energía? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, me calculas por un lado la energía cinética inicial, como la suma de las energías cinéticas de cada una de las masas, y después calculas por otro lado la energía cinética final, como un medio de la M1 más M2 juntitas por la velocidad final al cuadrado. Obviamente vas a ver que son distintos los valores. De hecho, es más chica la energía cinética final que la inicial. Si le ha dado más grande, hagan de nuevo el cálculo. Acuérdense que lo que hace es una pérdida, entre comillas, de energía. En realidad no se pierde, sino que es energía que te va en la transformación, en la fricción, en el calor que se te va al ambiente, etc. ¿Estamos? No sé si hay mucho más con esto. El tema es la ¿Y el aplicación, choque elástico, ¿no? profe? Y en el choque elástico son iguales las energías. Listo. La energía cinética antes tiene que ser igual a la energía cinética después. Pero por ahí, o sea, suele haber más interés en ver, por ejemplo, como te digo, cuánta energía se perdió en el choque, o sea, que es en un plástico, que en el otro caso, porque de última la energía la sacás en base a los datos iniciales y ya está. Porque después tiene que valer lo mismo si es elástico. Vamos al otro, que es el de trabajo y energía. Para que cierre un poco cosas, porque tengo un despelote acá. Resolución guía 9, ahí va. Bueno. El otro es el 7. ¿Alguna duda que les haya quedado más o menos? No, bueno, ahí vamos, profe. Más o menos. Bueno, veamos en el caso del 7. Para que la abra la guía. Bueno, ahí hay definición de trabajo. Empecemos por esa. El trabajo, acuérdense que es una escalar, ¿no? Y se define por ende como un producto escalar. Entonces, cuando tengan que escribirlo, no se olviden de los signos, ¿sí? De los ángulos. Es decir, habrá veces que tengan ángulo y habrá veces que no. Pero cuando tengan una fuerza a un cierto ángulo, no se olviden de poner lo que es lo que suele ocurrir en general. Entonces, si uno busca el valor absoluto, si se quiere, del trabajo, lo vamos a escribir como la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo, que forma esa fuerza con la dirección en la cual se está moviendo. ¿Estamos? Y en general, cuando tienen varias fuerzas ¿Cómo la fórmula, actuando profe? que es la fuerza por la distancia por el Vectorial. coseno del ángulo.
¿Qué? ¿Es producto vectorial? No, es escalar. Por eso usas coseno. Por eso por el coseno. Entonces, cuando tienen el caso particular de una fuerza, ponele, en general, ustedes piensen que si no les dicen, che, tenés un objeto sobre el que actúa una fuerza, ponele que te digan, tenés un objeto sobre el que actúa una fuerza de 20 newton para desplazarlo 5 metros. Entonces, si no te dicen nada respecto de la dirección, por default es en la misma dirección de movimiento. Si no, te tiene que especificar, bueno, la fuerza está a 15 grados. O bueno, no, la fuerza en realidad es retardadora, está a, qué sé yo, a 95. ¿Se entiende? Si no te está diciendo nada específicamente, es porque la fuerza va apuntando en la dirección en la que se mueve y lo está arrastrando de esa manera. Y si siguen con la duda, preguntan de última, ¿sí? Entonces, bueno, vemos ahí, de última, en esa situación particular, si es que están ustedes ante la duda, profe, la dirección, que no me habla nada, ya saben, por default es la misma dirección de movimiento. ¿Usted, profe, va a estar atento al WhatsApp cuando rindamos? Ponele. Sí, siempre estoy atenta al WhatsApp, estoy con el teléfono al lado. Supongamos que tienen un objeto no vale de una sola fuerza, seguramente tienen un montón de fuerzas actuando. Entonces, si tienen todo un sistema de fuerzas, el trabajo total va a ser la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas, ¿sí? Acuérdense que la distancia que se desplaza, si vos llevas un objeto cualquiera, desde acá hasta acá, bajo la acción de 5 fuerzas o 6, no importa, vos lo trajiste desde acá hasta acá. No importa que hubiera sido 1, 2 o 6 fuerzas, ¿se entiende? Entonces, si vas a plantear el trabajo como la suma de los trabajos, entonces la distancia que vas a usar es la misma, porque vos lo desplazaste a una cierta distancia, ¿sí? Lo que va cambiándote es la fuerza, en definitiva. Y el ángulo, obviamente, al que se encuentra aplicada la fuerza. Recuerden que cuando, supongamos que vos movés el objeto a la derecha, ¿no? Cuando tenés una fuerza que está a un ángulo mayor de 90 grados, es como una fuerza retardadora esa, digamos. Entonces lo que va a hacer es hacerte un trabajo negativo. En definitiva, te está quitando energía, ¿sí? De hecho, cuando tenés la fuerza de fricción, el trabajo con la fuerza de fricción siempre es negativo, porque es una fuerza que está formándote un ángulo de 180 grados respecto de esa dirección de movimiento. ¿Está clara esa parte? Sí, profe. Bien. Si uno además está pensando en el ritmo al cual se realiza trabajo, entonces estamos pensando en la potencia, que va a ser igual al trabajo sobre tiempo, ¿sí? Entonces ahí tengo otra forma de cálculo. En definitiva, cuando las fuerzas son constantes es así, pero hay, porque el trabajo es constante. La definición genérica en realidad es la derivada del trabajo respecto al tiempo, pero una potencia media me va a estar dada por trabajo sobre tiempo simplemente. Hay un caso particular en el que la potencia se puede escribir en otros términos, que es cuando el objeto se mueve a velocidad constante. Entonces, si el objeto se mueve a velocidad, solamente si se mueve a velocidad constante, entonces a la potencia la puedo escribir como F por B. Solo si se mueve a velocidad constante. Acuérdense de eso. ¿Cómo era, Solo profe? si se mueve, potencia igual a fuerza por velocidad. Bien. ¿Qué más? Lo que van a usar casi siempre, yo les sugiero una cosa, el teorema del trabajo y la energía generalizado, si no lo terminaron de entender, no lo apliquen, porque me meten la pata siempre, o con un ángulo, con un signo, y lo hacen mal. Entonces, hagan como les explico yo, que es como más simple de ver, si se quiere. Consideremos el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Que el trabajo neto, el trabajo total, lo vamos a llamar, W total, es igual a la variación de la energía cinética, ¿está bien?
Es decir, va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Eso lo pueden aplicar siempre, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es la recomendación? Y cuando la energía mecánica no se te mantiene constante, porque ahí seguro que vas a tener fricción y ahí vas a poder zafar de esa manera, ¿está bien? Entonces, ante problemas donde puedas tener la energía mecánica constante, aplica conservación. Cuando no, aplica teorema de trabajo de la energía cinética y no bate como errar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese trabajo total va a ir el trabajo de la fuerza de fricción, entre otros trabajos que tengas dando vueltas, ¿entienden? Donde la energía cinética, si quieren la escribimos, va a ser igual a 1/2 por m por b cuadrado. ¿Estamos? Y la energía potencial, si quieren también la escribimos, acuérdense que esta es la potencial gravitatoria, porque la otra todavía no han visto movimientos armónicos y demás. Sí, trabajo total igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. La energía potencial gravitatoria sería m por g por h o peso por altura. Recuerden además que si la fuerza de fricción es 0, o no hace trabajo, que es la generalización, digamos, entonces la energía mecánica es constante. ¿Y qué era la energía mecánica? La sumatoria de energía cinética más energía potencial. Más potencial, exactamente. Entonces, esto es como cuando aplicábamos conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Que decíamos, bueno, ¿cuánto es la cantidad de movimiento antes? Eso va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Bueno, con esto es lo mismo. Si no hay fricción, leen un problema de energía, ¿no? Si no hay fricción, entonces dicen, bueno, la energía mecánica acá va a ser igual a la energía mecánica allá. No importa el tipo de curva, no importa que haga un bucle, que haga una chilena en el aire, el objeto, no me interesa, porque ustedes están puntualizando que la energía cinética acá, que la energía mecánica acá es igual a acá. No importa que haya hecho todo esto para llegar de un punto al otro, no nos importa, porque ya sabemos que las dos energías son iguales. Entonces el planteo siempre uno busca en una posición donde tenga algo conocido, ponele, qué sé yo, una montaña rusa. Vos decís, bueno, ¿cuánto vale la energía mecánica en este punto? Y bueno, vas a buscar en algún punto, o que esté a altura 0 y tengas la velocidad, o que esté a velocidad 0 y que tengas la altura, ¿se entiende? Porque, bueno, en esos puntos es como más claro poder calcularla, digamos. Y ya la puedes generalizar. 1/2 por m por b cuadrado. ¿Estamos? Ahora, si sí hay fuerza de fricción, si la fuerza de fricción es distinta de 0, entonces la energía mecánica cambia. Entonces el trabajo de la fuerza de fricción es igual a esa variación de la energía mecánica. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos como esas dos situaciones. Cuando no hay fricción, la energía mecánica se mantiene constante. Cuando sí hay fricción, entonces el trabajo de la fuerza de fricción es igual al cambio en la energía mecánica. Acuérdense, leen un problema, si inmediatamente ven que les dice, bueno, el objeto se mueve en una pista sin fricción, listo. Entonces aplican conservación de energía mecánica. Ahora si les dice, che, tenés un suelo rugoso, se pone a andar un ladrillo o lo que sea, y bueno, entonces ahí no podés aplicar conservación de energía mecánica. ¿Qué van a aplicar? Teorema del trabajo de la energía cinética, ¿sí?
para eso obviamente que van a tener que dibujar las fuercitas que actúan sobre el objeto, diagrama de cuerpo libre, porque sí o sí tengo que poder hacerlo para poder ver cuál es el trabajo de cada fuerza, ¿no es cierto? Acuérdense que si se mueve el objeto sobre una pista horizontal, ni el peso ni la normal hacen trabajo, si es horizontal, ¿no? Si se mueve por un plano inclinado, sí, la normal no, pero el peso sí, por ejemplo, pero si una pista es horizontal, no. Y puede ser que tenga una combinación, qué sé yo, que les diga, bueno, tiraste un ladrillo y, no sé, los primeros, qué sé yo, 20 metros va con velocidad constante porque no hay fricción. Pero después entra una zona rugosa, ¿sí? Y donde sí el coeficiente de fricción vale tanto, ponele, ¿no? Entonces ahí tengan en cuenta que van a tener que aplicarlo de manera diferenciada. En primer caso sí pueden plantear la conservación de energía y en segundo caso ya no. Ahí plantean teorema de trabajo de la energía cinética. Recuerden por las dudas, que ya lo voy a escribir por acá en algún lado, está todo mezclado ya, pero bueno, no importa, ya fue, cómo se calculaban la fuerza de fricción, porque seguramente si les dan un coeficiente, entonces para el cálculo de esa fuerza de fricción era igual a mu por n, ¿no? Y recuerden también, porque eso lo han rendido en dinámica, que para el cálculo de la normal necesito hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Con eso ya andamos, profe, por parcial. ¿Qué? Ya estamos, creo, sí. Estamos listos. ¿Alguna duda puntual? En rotaciones. Está re fácil, hacete ahí nomás la analogía con el movimiento de traslación, pero ahí nomás, tiene que ser directo. Y ahí te va a salir, o sea, lo por ahí, aparte la fórmula va a tener ahí en la guía, qué sé yo, no sé. O sea, eso no tiene que... Ya les paso la foto después de las 2 hojas estas que escribí. Bueno, vos mándame un chocolate y te pasa la foto, entonces. Cambio foto por chocolate. Estoy esperando el delivery de Habana, aparte. Ya sabes, Tomás. Y vos, Gonzalo. Está llegando, está Profe, ¿qué llegando. nos conectamos de vuelta a las 6 o no? No, sí hicimos los problemas. No, claro, ya hemos terminado todo. Bueno. Sí, si tienen alguna duda me avisan, pero creo que no, que ya estamos. No, listo, libre hasta las 9 que tenemos con el jefe Páez. Bien feliz. Con el jefecito. El jefecito. El granadero Aponis. Así le dice el profe Mercado. ¿Cómo le dice? Dice que es un granadero Aponis. Qué infeliz. Lo mío está más discreto, jefecito nomás. Dios mío. Bueno, nada, es cuestión de organizarse la mente, nada más. Aparte piensen que rinden las guías por separado, o sea que está, o sea, ya saben, más o menos. ¿Van a Son estar temas que aclaradas en son el examen? identificables. ¿Qué? Claro, ¿en el examen va a estar así separado por guía o va a ser todo junto y date Siempre está cuenta? separado por guías. No, en formularios diferentes no, pero me refiero, son claramente identificables, digamos, porque el de choque no es indiscutible, o sea, vos sabés que choca, o sea, ya está. El de Claro, rotación obvio. también. Porque vos decís una rueda que roda y listo, eso, o sea, en este caso como que no tenés cómo mezclarte, ¿me entendés? Por ahí si hubieras Sí, pero rendido. a veces te tira una bailarina y la energía y todo, ya se no sabe qué hacer ahí. Bueno, pero es energía de rotación, acordate. Claro, sí, bueno. Te pide energía, te pide cantidad de movimiento, te pide momento, todo es rotación. O sea, eso es lo que tenés que tener más o menos en claro, presente, digamos. ¿Sí? Te puedo pedir la masa del Sol, es más, te puedo pedir cuál es la variación de la masa del Sol por segundo debido, por ejemplo, a a la pérdida por la radiación. Bueno. Estoy pensando, se me está ocurriendo algún problema, sí, por ejemplo. Y ahí sería rotación, energía y todo.
por ejemplo. Sí. Está tranquilo. Recursando, dice, ¿qué les pasa? Dejen de tener miedo, ¿qué les ha ido tan mal los otros? Sí, no, la Vamos. verdad, que por más que me haya ido bien en los otros, acá, si llego al 2, es muchísimo. Ah, no exageren. Tienen todavía una semana para estudiar. Bueno, ya les paso la foto de las hojas. Si necesitan algo, me avisan y nos conectamos un rato más. Pero bueno, anótense preguntas si necesitan algo, ¿no? Listo, profe. A ver. Déjenme ver si tengo. No sé si había sacado algún problema o no. No saqué, pero ya les voy a pasar alguno. Ya les voy a escribir alguno en el grupo, les paso. Uno por lo menos, que hagan uno como para práctica. ¿De rotación quieren? Uy, ¿qué pasó? Sí. Bueno. No sé qué le pasa al coso que anda más lento. Es mi internet, seguro ahora. Bueno, ya corto entonces y les paso foto. Si necesitan, me avisan, me mandan un mensaje y me conecto. Listo, profe. Bueno, profe. Cualquier cosa me preguntan y ya les paso un par de problemas que se pongan a hacer. Dale, Sí, nos profe, vemos en un muchas rato gracias. si quieren. Y si no, nos comunicamos por el mensaje. Ya te mando la ubicación Nos vemos, para que me profe. manden el delivery de Habana. Chao. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos.